La peste negra fue una pandemia terrible y que hizo mucho daño. Recorrió toda Europa a mediados del siglo XIV. Esta plaga fue algo que la gente nunca antes había visto. Trajo muchísimo sufrimiento, miedo por todas partes y una cantidad de muertos que nadie se podía imaginar. El continente europeo no estaba para nada preparado para un desastre tan rápido y mortal. El impacto de este evento tan horrible se sintió muy fuerte por muchas generaciones. La gente vivía con un miedo constante, que no los dejaba en paz. Fue de verdad una época horrible y oscura en la historia de la humanidad. El origen de esta enfermedad tan espantosa estaba muy lejos, en el Oriente, en Asia. Muchos creen que empezó en las planicies secas y con pasto de Asia Central. El gran imperio mongol controlaba esas tierras tan grandes en esa época. Su imperio enorme se extendía por Asia y también por partes de Europa. Esto, sin que se dieran cuenta, ayudó a que la plaga viajara muy lejos. Los pueblos nómadas y los animales que cuidaban llevaban la enfermedad. La culpable era una bacteria llamada. Unas pulgas chiquitas, que vivían en las ratas, eran las principales portadoras de este microbio mortal. Las rutas de comercio antiguas se volvieron los caminos por donde, lamentablemente, viajó la plaga. La famosa ruta de la seda era un camino clave por tierra para el comercio. Los barcos también navegaban mucho por rutas ya conocidas en el mar Mediterráneo y el mar Negro. Estas redes conectaban las tierras lejanas de Asia con los puertos llenos de gente de Europa. Cosas valiosas y muchas riquezas se movían sin parar por estas rutas comerciales. Tristemente, y sin que nadie la viera, la enfermedad viajaba en silencio con los comerciantes y sus mercancías. Ellos no tenían ni idea del pasajero mortal que llevaban. Los comerciantes buscaban con muchas ganas cosas valiosas como sedas, especias con rico olor y otros tesoros raros. No sabían nada del peligro invisible y mortal que venía con sus productos. Esta amenaza que no se veía estaba escondida en sus barcos y en sus caravanas por tierra. Las ratas, que se metían sin permiso en todas partes, llenaban las bodegas de los barcos y los carros de carga. Las pulgas que vivían en estas ratas llevaban la bacteria de la peste. La enfermedad se regó en silencio al principio, escondida de los ojos de la gente. Pronto iba a soltar todo su terror, sin compasión, sobre la gente de Europa que no se lo esperaba. Barcos infectados, que llevaban la terrible peste, llegaron a las costas de Europa más o menos en el año 1347. Uno de los primeros puertos que sufrió fue Mesina, en Sicilia. Se dice mucho que los barcos de comercio de Génova fueron los primeros que la trajeron. Estos barcos llegaron de Cafa, un lugar de comercio en el Mar Negro. Los marineros en estos barcos ya estaban muy enfermos o en muchos casos ya muertos. Poco después, otros puertos importantes de Europa como Génova en Italia y Marsella en Francia vieron llegar la plaga. La enfermedad entonces empezó a regarse rápido y de forma aterradora hacia adentro del continente. Los síntomas de la enfermedad horrorizaban a todos los que los veían. En el cuerpo de los enfermos aparecían unos ganglios hinchados y dolorosos, que se conocieron como bubones. Estos salían muchas veces en la ingle, las axilas o el cuello. Después de estas primeras señales, rápido venía una fiebre muy alta y vómito muy fuerte. La muerte, dolorosa y rápida, llegaba casi siempre a los pocos días de los primeros síntomas. El pánico enseguida se apoderó de la gente en las ciudades con puerto. Mucha gente sana trató de huir, y a veces sin querer llevaban la enfermedad con ellos a otros lugares. Nadie entendía cómo se regaba, y eso hacía que el miedo fuera mucho más grande. Las ciudades por toda Europa rápido se vieron superadas por el tamaño del desastre. La cantidad de muertos era impresionante y difícil de creer. Los cuerpos empezaron a amontonarse en las calles, porque ya no había quien los enterrara bien. Se cavaron fosas comunes de afán para deshacerse de los cuerpos que se acumulaban. La vida normal de todos los días se acabó por completo. Las tiendas cerraron sus puertas y los negocios dejaron de funcionar.
Los campos, tan importantes para la comida, se quedaron sin cuidar porque los campesinos se enfermaban o morían. El aire en los pueblos y ciudades se llenó del olor feo de la muerte y de las cosas podridas. Las calles que antes estaban llenas de vida y movimiento se volvieron extrañamente silenciosas y solas. Los únicos sonidos que rompían el silencio terrible eran los gritos de dolor de los enfermos. A veces se oía el ruido de las carretas de los muertos cuando pasaban recogiendo los cuerpos. La gente se encerraba en sus casas, esperando con todas sus fuerzas escapar de la enfermedad. Pero la plaga, un asesino invisible, se metía por todas partes, en todos los rincones de la sociedad. Las ciudades que antes eran alegres se convirtieron en lugares tristes y como embrujados, llenos de muerte y tristeza. El terror se volvió un compañero constante, y que nadie quería para todos los que vivieron en esa época. La gente vivía todos los días con un miedo terrible de contagiarse de la peste. Un enemigo invisible y sin piedad los perseguía sin parar. La enfermedad separó a las familias de forma muy triste. A veces, los papás desesperados abandonaban a sus hijos enfermos por miedo a contagiarse ellos también. Muchísimos niños quedaron huérfanos y solos en un mundo aterrador. El daño en la mente de los que sobrevivieron fue grandísimo y duró mucho tiempo. Los lazos entre la gente se rompieron por culpa del miedo y las pérdidas tan grandes que eran insoportables. Los médicos de la peste trataban de ayudar y consolar a los enfermos. Usaban unos trajes especiales y un poco raros, esperando protegerse. Un abrigo largo y pesado les cubría todo el cuerpo. Lo más conocido es que usaban una máscara con un pico largo como de pájaro. Este pico casi siempre lo llenaban con hierbas que olían rico, flores o esponjas mojadas en vinagre. Ellos creían equivocadamente que estas cosas limpiaban el aire que respiraban. Tristemente, sus esfuerzos muchas veces no servían de nada contra el poder tan grande de la enfermedad que no paraba. La tristeza tan grande que había por todas partes llevó a reacciones extremas y a veces muy raras en la sociedad. En muchas partes de Europa aparecieron grupos de gente conocidos como flagelantes. Ellos caminaban por los pueblos y las aldeas, dándose latigazos a sí mismos y a los demás, en público. Creían con mucha fuerza que la plaga era un castigo de Dios por los pecados de la gente. Esperaban que con ese sufrimiento que ellos mismos se causaban, Dios se contentara. Estas procesiones eran muestras públicas muy fuertes de arrepentimiento y mucha fe religiosa. A veces, esas ganas tan fuertes que tenían se convertían en violencia contra otros que no pensaban igual. La gente buscaba desesperadamente a quién o a qué echarle la culpa del desastre. Los grupos minoritarios se volvieron blancos fáciles y sin defensa para esta rabia y este miedo que la gente sentía. A las comunidades judías en toda Europa las acusaban muchas veces, y sin razón, de causar la plaga. Les echaban la culpa de cosas que no tenían sentido, como envenenar los pozos de agua a propósito. Después de eso, hubo matanzas terribles y violentas de gente judía en muchas ciudades y pueblos. Los leprosos, que ya eran rechazados, y otros grupos marginados también sufrieron persecuciones muy duras. Esta ola de violencia nació del miedo tan grande, de la mucha ignorancia y de la necesidad de encontrar a alguien a quien culpar. La peste negra causó la muerte de una parte grandísima de la gente de Europa. Los cálculos de ahora dicen que por lo menos un tercio de toda la gente en Europa murió. En algunas regiones y ciudades donde pegó más duro, murieron todavía más, quizás la mitad o más. Esto fue un desastre de población de un tamaño que casi no se puede imaginar. Pueblos enteros desaparecieron por completo, quedaron vacíos y en silencio. La cantidad de vidas humanas que se perdieron fue grandísima y muy impactante. Europa se demoraría muchos siglos en volver a tener la cantidad de gente que tenía antes. El sistema feudal, que llevaba mucho tiempo, se sacudió muy fuerte y se debilitó por la plaga. Muchísimos campesinos y trabajadores con habilidades murieron durante la pandemia.
Esto creó una falta grave y continua de trabajadores en todo el continente. Los trabajadores que sobrevivieron se encontraron con que tenían más poder. Podían pedirles a los dueños de las tierras que les pagaran más y les dieran mejores condiciones para trabajar. La servidumbre, que era un sistema que amarraba a los campesinos a la tierra, empezó a disminuir, sobre todo en Europa occidental. La forma en que la gente era dueña de la tierra también cambió mucho. El orden social antiguo, que era muy estricto, empezó a caerse a pedazos a la vista de todos. La autoridad y el respeto que tenía la Iglesia también recibieron un golpe muy duro. La Iglesia no pudo parar la plaga ni dar explicaciones que convencieran sobre las cosas tan horribles que pasaban. Sus rezos y rituales parecían no hacerle nada a la enfermedad que no paraba. Muchos curas, monjes y monjas también murieron, muchas veces mientras cuidaban a los enfermos. Esto hizo que la gente común empezara a dudar del poder y de lo que enseñaba la Iglesia. Algunas personas perdieron la fe por completo. Otros buscaron formas más personales y directas de mostrar su fe. Esta crisis de fe ayudó a que después hubiera movimientos para reformar la religión. La medicina de la Edad Media, que entendía muy poquito, no pudo hacer nada contra la peste negra. La plaga mostró claramente lo mucho que le faltaba al conocimiento y a las prácticas médicas de ese tiempo. Pero este fracaso impulsó nuevas ideas en la medicina, aunque despacio. Poco a poco, se le empezó a dar más importancia a mirar directamente las enfermedades. También se empezaron a usar de forma más organizada algunas primeras medidas de salud para la gente. Por ejemplo, se volvió más común poner en cuarentena los barcos y a las personas de las que se sospechaba. Europa cambió para siempre por ese horror y despacio fue saliendo adelante como una sociedad nueva.